9 de la mañana con 35 minutos. Estamos en este espacio Agenda Derechos Humanos que realizamos acá en Radio Universidad de Chile en colaboración, por cierto, con la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, que habitualmente va los días lunes, pero hoy de forma extraordinaria la realizaremos este martes por razones que no vale la pena detallar, pero lo importante es que nos viene como anillo al dedo para tratar una serie de materias que, por cierto, están marcando la agenda precisamente en materia de derechos humanos, tanto en nuestro país como en el mundo. Y para conversar respecto de esto está con nosotros el doctor en Derecho, académico, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios, presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano, el profesor Claudio Nach. Profesor, ¿cómo le va? Bienvenido a la radio nuevamente. Muchas gracias, Claudio, y contento porque por fin traigo un par de buenas noticias. Siempre... Así es. De hecho, lo habíamos dicho en el espacio anterior, de que cuando podríamos traer buenas noticias, ahora se vienen buenas noticias. Y vamos a partir respecto de un tema que lo tratábamos hace unos minutos acá en la radio a propósito de esta información que se conoció durante el día de ayer de la firma del decreto expropiatorio de Colonia Dignidad, pero queremos profundizar también a partir de este informe, ¿no?, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reconoce por primera vez la responsabilidad del Estado precisamente en las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dicho enclave. ¿Qué podríamos decir para partir este tema, profesor, a propósito de lo que se pronunció el INDH, pero también respecto a lo que hemos conocido en torno a Colonia Dignidad en los últimos días? Sí, este es un tema central desde la perspectiva de derechos humanos porque... tal como en algún minuto yo se lo escuché a la profesora Farideh Serán cuando era vicerrectora en la universidad, Colonia Dignidad representa el gran hito de negligencia estatal en materia de derechos humanos, que excede incluso el ámbito de lo que fue la dictadura civil-militar y la postdictadura, sino que esto es un tema que viene desde la década de los años 60. Uh-huh. Viene conociéndose denuncias de situaciones muy graves al interior de este enclave y que el Estado de Chile, en definitiva, hasta el presente ha decidido mirar hacia el lado y no hacerse cargo de lo que haya sucedido con consecuencias muy trágicas, todo lo que fue Paul Schaeffer, lo que significó las situaciones de abuso, etcétera. Y este informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicado hace una semana atrás, es un informe antiguo, digamos, que empezó a realizarse en el 2019, pero todos sabemos, vino el tema del estallido, vino la pandemia y recién ahora ha podido publicarse, además de una manera unánime. Los auditores que han seguido estos últimos años una serie de tensiones y conflictos al interior del INDH que hace que normalmente los informes terminen siendo con votos de mayoría, minoría. Este se aprobó unánimemente, lo cual da cuenta de la relevancia que tiene este tema. Sí, ese punto es importante también remarcar, profesor, en el sentido de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay que recordar, porque no mucha gente sabe cómo funciona esta entidad, está compuesto por un consejo donde hay distintas representaciones en términos políticos, ideológicos, distintas sensibilidades en el fondo, lo cual en cierta forma garantiza de que las decisiones que ahí se tomen sean sobre la base de un consenso más o menos transversal, a diferencia de lo que opinan, por ejemplo, algunos actores políticos que creen que el INDH es básicamente una entidad que se manda por sí sola bajo ciertos intereses. Ahora, profesor, en términos prácticos, ¿qué se podría derivar de este informe? A ver, en términos prácticos, yo diría que lo primero es relevante que un órgano estatal, el INDH es un órgano del Estado, reconozca las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en ese lugar desde la década de los 60. Y el informe da cuenta, y yo quiero destacar esto porque lo hace el propio informe, que señala cuáles son los grupos de víctimas.
personas que residieron en Colonia Dignidad, de las cuales todos hemos sabido los abusos de los que fueron objeto, no solo los niños de abusos sexuales, sino que formas de esclavitud y otras. Niñas y niños chilenos víctimas de abusos sexuales, que muchos de ellos entregados por sus propias familias a la colonia. Familias campesinas de fundos de El Lavadero y San Miguel, los que vivían en el entorno, que también han sido objeto de formas de violencia, y por supuesto lo que tal vez más hemos conocido, que son las víctimas de prisión política y tortura. Por lo tanto, hay un reconocimiento que es importante, pero además, como siempre hace el INDH en sus informes, entrega una serie de recomendaciones. Y estas recomendaciones, yo les recomiendo a los auditores un informe largo, pero en la última parte, en la columna de Estado de Derecho van a tener en unos días más los links respectivos, pero si van a la parte final del informe hay una serie de recomendaciones justamente en el ámbito de verdad, de justicia, de reparación y garantía de no repetición. Y yo quiero destacar que van absolutamente en línea con lo que desde aquí, desde Agenda de Derechos Humanos, venimos planteando como desafíos para el Estado en lo inmediato. Sobre todo, darle viabilidad al proceso nacional de búsqueda, pero también tomar medidas. Y una medida que es la que ha estado precisamente como tú señalabas en los medios entre ayer y hoy, es que el gobierno ha ya dado inicio, firmando el decreto respectivo, del proceso de expropiación de ciertos, no es de toda Colonia Dignidad, es de ciertos espacios donde se produjeron los hechos que han causado más conmoción pública, el hospital, la casa de Paul Schaeffer, etc. Y esta era una demanda de la sociedad civil, de la asociación de Colonia de Dignidad desde hace muchos años, de que este se transforme efectivamente en un sitio de memoria, y para eso se han dado algunos pasos, pero que han sido insuficientes, y ahora se da el paso en la línea correcta, y por eso decimos que hay una buena noticia en la línea correcta de expropiar lo que se denomina el polígono, un espacio ahí para transformarlo en un sitio de memoria. Eso es una muy buena noticia, Claudio. Profesor, antes de pasar al otro tema y para dar un cierre a este, ¿qué reflexión podemos hacer a propósito del rol que jugó el Estado y su relación con el enclave en todas sus épocas, ¿no? Porque desde que se instaló Colonia Dignidad a principios de la década del 60, pasando por su complicidad, ¿no? y su relación con la dictadura, y posteriormente esa sensación de impunidad que quedó un poquito en los primeros años de la postdictadura, hubo distintas formas en las cuales el Estado en cierta forma dejó ser a Paul Schaeffer y a todo su séquito en Colonia Dignidad. ¿Qué reflexión podemos hacer a partir de toda esa experiencia para evitar que en el futuro ocurran hechos similares en nuestro país? Yo en ese sentido, Claudio, creo que la gran lección tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de atender a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. El informe lo dice que diversas alertas sobre lo que ocurría no fueron oportunamente atendidas por las autoridades estatales, incumpliéndose su deber de prevenir e investigar violaciones de derechos humanos de personas afectadas. Yo creo que si esa lección se saca, digamos, y se asume que las violaciones de derechos humanos deben ser siempre investigadas de una manera seria, con la debida diligencia, probablemente nos
evitaríamos o nos evitaremos al futuro la repetición de hechos como estos. Además, acá hay otros elementos que se cruzan. Esta negligencia del Estado tuvo que ver con estereotipos muy fuertes. Esto porque era una comunidad de alemanes. Además, se creó todo un entorno de protección del más alto nivel. Hay que recordar que este era un lugar visitado por Pinochet, por Manuel Contreras, luego defendido por Hernán Larraín en su minuto. Es decir, ha contado hasta el día de hoy con toda una protección que ha hecho muy difícil a las organizaciones de derechos humanos avanzar en los temas relativos a verdad y justicia y memoria en Colonia Dignidad. Pero la lección es para el Estado. Tiene que tomar siempre en serio las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Estamos en nuestro espacio Agenda Derechos Humanos con el profesor Claudio Nach. Perdón. Como es habitual acá cada mes en Radio Universidad de Chile, tratando diversos temas. Y queríamos también dejar un espacio para abordar una noticia estas típicas noticias que uno dicen por qué no tienen mayor cobertura o por qué no tienen mayor alcance, tomando en cuenta la relevancia que significan, ¿no? Esta opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance de las obligaciones estatales en el contexto de la emergencia climática en el que nos encontramos y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Una opinión que fue solicitada conjuntamente por los estados de Chile y Colombia en 2023 y que constituye, así se ha sido calificado, un hito en la consolidación regional del derecho internacional en los derechos humanos en lo relativo a la protección del medio ambiente. Profesor, ¿en qué consiste esta opinión que emitió la Corte y por qué es tan relevante? ¿Por qué se califica incluso hasta de histórica? Sí, probablemente va a ser la opinión consultiva más importante en la historia de la Corte desde el año 80 y las primeras son de los 84, 85. Hasta ahora ha emitido 31, esta es la número 32. A ver, para que los auditores lo tengan claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos funciones fundamentales. Una es lo que nosotros hemos comentado muchas veces en este espacio, que son dictar sentencias de casos donde declara la violación de derechos humanos de personas determinadas en cierto estado. Pero además tiene una segunda función, que es emitir opiniones, es decir, emitir una resolución donde resuelva ciertas consultas que se le formulan. Puede ser que la consulta la formule la Comisión Interamericana, otros órganos del sistema o los estados. En este caso, Chile y Colombia, como tú muy bien señalabas, presentaron una solicitud de una opinión consultiva en materia precisamente de la emergencia climática y derechos humanos. ¿Qué le preguntaron a la Corte? Los estados le preguntaron, mire, Corte, ¿cuáles son específicamente las obligaciones que tenemos los estados en materia de emergencia climática desde una perspectiva de derechos humanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué es tan importante, Claudio? Porque se esperan para este año 2 resoluciones de los más altos órganos internacionales en materia de emergencia climática. Uno, el de la Corte Interamericana, y el otro, el de la Corte Internacional de Justicia, que también se le formuló a la Corte por parte del Consejo una pregunta en esta materia. ¿Qué es lo relevante de una opinión consultiva? Es que le permite a la Corte tratar de una manera coherente, integral, un cierto tema de relevancia para la región, y en este caso para el mundo, no limitado a los hechos de un caso concreto, de una violación concreta, sino que le permite a la Corte tratarlo de una manera coherente, integral y formular ciertos estándares que luego a los estados les sirven para
legislar, para desarrollar políticas públicas, pero también le sirve a la sociedad civil para tener un norte de qué se le puede exigir a los estados, incluso presentar luego casos contenciosos y otros. Por lo tanto, las opiniones consultivas son documentos muy relevantes desde el punto de vista de derechos humanos en el ámbito del sistema. De ahí la relevancia de esta opinión consultiva. Uh-huh. Ahora, profesor, nos quedan unos minutos. Aquí le voy a dejar el espacio a usted, porque no alcanzamos a conversar la pauta. Vamos a sincerar la situación con nuestros auditores y auditoras. No sé si trae temas para destacar de agenda de derechos humanos, podríamos ir con eso, o si tiene algo más que agregar a este tema, lo podríamos agregar. No, también. yo en los minutos que quedan, Claudio, preferiría destacar 2 o 3 aspectos de esta opinión consultiva para que los auditores ya puedan acercarse a ella y saber en qué fijarse. Y luego lo de agenda lo dejamos para la columna. Que puede revisar en radio.chile.cl. Y en un micrositio que está maravilloso, en la página de la radio. A ver, sobre la opinión. Primero, yo creo que esta opinión va a ser objeto de papers, estudios, seminarios, congresos. Son 233 páginas donde la Corte hace un análisis primero de en qué consiste esto de la emergencia climática, habla de sus causas, su impacto, las respuestas que ha habido hasta ahora, desarrollo normativo, casos que se han presentado y da un panorama general. Por lo tanto, ya ese solo apartado es relevante. Pero luego, en materia de obligaciones del Estado, hay 2 cuestiones que a mí me gustaría destacar porque van a ser objeto de discusión. Uno es el desarrollo del derecho a un ambiente sano como un derecho humano, cuestión que ya había planteado la Corte en un caso con Perú, el caso La Oroya versus Perú, pero aquí lo desarrolla con detalle. Yo creo que eso tiene una serie de consecuencias. Del minuto que lo consideramos el derecho a un ambiente sano, un derecho humano protegido por la Convención Americana, eso trae una serie de consecuencias para los estados, las obligaciones de respeto, garantía, no discriminación, todo eso se le aplica a este derecho y por lo tanto ahí hay seguramente todo un ámbito de estudio. Y lo otro que yo quiero destacar, que lo hace la Corte, es el impacto diferenciado que tiene la emergencia climática respecto de grupos históricamente vulnerados en sus derechos, pueblos indígenas particularmente, población afrodescendiente, pero también grupos más amplios en situación de pobreza y otros. Aquí este es un tema que afecta a toda la humanidad, pero hay grupos que lo sufren de una manera particular y diferenciada. Y la Corte pone énfasis en ese tema. Y lo último, como un incentivo a leer esto, la Corte Interamericana dice, mire, para hacer frente a esta emergencia climática hay que tomarse muy en serio la ciencia, pero además hay que tomarse muy en serio los saberes tradicionales y particularmente de los pueblos indígenas, y da como ejemplo la protección de la Amazonía, cómo los pueblos indígenas han sido mucho más y mejor protectores que lo que ha sido el propio Estado de Brasil, por ejemplo. Entonces, hay muchos temas en particular para acercarse a esta opinión consultiva, leerla. La Corte ya está publicado un micrositio sobre la opinión consultiva donde se pueden ver las audiencias. Aquí hubo más de 150 presentaciones escritas y orales que se realizaron en Barbados, Brasilia y Manaos sobre este tema que quedaron de libre acceso. Así que ahí hay un material para todo el mundo que quiera estudiar y informarse de este tema de primer nivel. Así que a leer esta opinión consultiva, a estudiarla y
particularmente en el caso del Estado, como siempre, a sacar consecuencias y tomarse en serio lo que la Corte está señalando en este ámbito. Recordemos que Chile pidió la opinión consultiva, por lo tanto, junto con Colombia son los encargados de alguna manera ahora de liderar su implementación internamente. Y a eso, como siempre, vamos desde la universidad a estar muy atentos a ese proceso. Efectivamente, y acá en la radio también vamos a seguir de cerca ese proceso. Y recuerde, Agenda de Derechos Humanos, radio.chile.cl, ahí en nuestro home usted puede encontrar el link para acceder a este micrositio, o si quiere acceder directamente, radio.chile.cl/Agenda Derechos Humanos, todo junto, y así podrá revisar todas las columnas que han sido parte de este espacio elaboradas por el profesor Claudio Nach, y también con las actividades que se vienen para este mes que se viene por delante. Profesor, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Un gusto. Nos despedimos también cuando son las 9:55. Siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Y si nos sintoniza a través del canal de televisión Uchile TV o la red de radios que piensan, acompañe también la programación que tienen preparada por delante. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición con Diana Porras, y antes también en nuestros boletines informativos a cada hora. Que tengan una buena jornada, que estén bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó